como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Como siempre por aquí saludándote y deseándote lo mejor, por supuesto, sobre todo en el amor y no en el desamor, pero sí en el amor. Y si estás en desamor, pues que salgas de eso. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría que te suscribieras al canal, le dieras un like, compartieras y también me gustaría invitarte a 2 canales. Dime cómo te amas, donde allí encontrarás situaciones similares a las que estás pasando, como en el desamor o en el amor. Y también consejitos para aumentar la autoestima. También quiero invitarte a mi canal Mensajes de tu Ser Interno, donde también vemos esos mensajitos que vienen muy del alma, muy pero muy profundos y que los analizamos y los estudiamos aquí y sacamos siempre algunas conclusiones con las cartas. Vamos a ver, mi querido Aries, qué hay para ti, qué se presenta. También una lectura libre para hoy. Y vamos a ver de qué estamos hablando hoy, en el día de hoy, ¿sí? Vamos a tratar de hacer lo más abierta posible esta lectura, a ver hasta dónde nos llega. ¿Qué más, qué tanto podemos hablar? Vamos, entonces, para contigo, ¿cuál es esa carta para ti de energía? ¿Cómo está esa energía para ti? ¿Cómo te estás sintiendo tú ahorita con esa energía de la que vamos a hablar? Te veo muy enganchado, mi querido Aries, a pesar, tienes muchísimas, digamos, esperanzas por algo. Pareciera ser que sí, que dentro de todo se te ve que estás enganchado todavía en alguna relación. Se te ve que estás todavía como deseando que suceda algo. Independientemente de lo que haya pasado o de lo que tengas en tu mente o en tu corazón, independientemente de todo eso, pero sí se te ve que ahí estás como esperando que suceda algo. Definitivamente vamos a estar claro que es así. Yo voy a poner acá unas cartas, voy a abrirlas, estas cartas de los arcanos mayores y menores, y de ahí voy a ir sacando también unas cartas para ti. Porque sí veo que realmente, a pesar de que hay un enganche, todavía no has dejado de querer, todavía no has olvidado. Sí sé que tienes esperanzas por algo, quieres que algo regrese, no lo puedes negar, el pasado lo quieres ahora, en este momento quisieras que llegara ese pasado, pero por alguna razón algo pasó acá. Vamos a ver entonces, de todas maneras, quiero lanzar cartas acá y ver qué es lo que pasa. Vamos a sacar aquí para tu mente. Vamos a ver qué dice tu mente ahorita. Cómo quisiera que llegara, ¿verdad? Vamos a estar claros. Tú quieres que esta persona llegue. Tú estás deseando desesperadamente que esta persona vuelva. La tienes en tu mente y la ves venir. Quieres que venga. Tu corazón, ¿cómo está? Mira, con esas ganas de volver a empezar de nuevo, con esas ganas de volver a empezar, de decir, yo quiero volver otra vez a reconquistar a esta persona o que esta persona venga a mí, voy a abrirle los brazos. Pero hay que tener cuidado, mi querido Aries, con esto. Hay que tener cuidado. Mira, aquí hay alguien que a lo mejor te puede estar brindando un nuevo amor y tú no lo estás queriendo aceptar. No, señor. Aquí alguien te está brindando amor y tú no quieres, pero para nada aceptar. Tú lo que estás es esperando ese pasado que venga, porque te quedaste, como quien dice, enganchado acá. Enganchado. Vamos a ver cómo será esta carta de consejo para ti. Mira, que utilices tu intuición. Eso es lo que te están diciendo. Que utilices y que practiques y pongas en práctica tu intuición. Voy a apagar ese celular, voy a apagarlo en este momento porque no quiero interrupciones. Entonces, mira, lo que te decía, estás esperando por alguien, tienes una esperanza muy grande porque de verdad te sientes todavía muy pegado o muy pegada a esa relación,
a esa situación, a esa persona. Y fíjate tú que lo que estás deseando más que nada en tu mente es que regrese ese pasado, definitivamente. Porque si me pongo a ver acá, esta carta que te lancé, que te mostré, está viendo hacia el pasado. Tú lo que quieres es que retorne nuevamente ese pasado. Te están, en tu corazón, esto es lo que tú deseas, una unión nuevamente. Aquí se está viendo clarito. Mira, te delataste tú solito o tú solita. Y a pesar de que alguien pueda venir a darte amor, tú no quieres sino el pasado. Eso es lo que tú quieres. Y como consejo te están diciendo los arcanos, se está diciendo el tarot, que entonces pongas a trabajar tu intuición, a pesar de que tienes esperanzas allí forjadas en esa situación. Vamos a ver ahora qué dice, qué dice la otra persona. Ya vi lo que cómo tú estás, ya vi cuál es tu situación, ya veo que definitivamente esta relación se terminó, pero igual tú estás esperando cuándo llegará mi parejita o mi personita especial. ¿Es que volveremos a estar juntos? Sería la pregunta que te tendrías que hacer. Aunque no estoy haciendo preguntas acá, pero es algo que veo que tú quieres preguntar. Entonces vamos a ver definitivamente cómo está esta persona. Veamos. ¿Cuál es la energía que está dando? Ajá. Sí que te voy a decir algo. No es por nada, pero esta persona definitivamente no ha olvidado el pasado. Esta persona sencillamente no está feliz. Sin ti no está feliz, pues, y punto. Y se acabó. No hay felicidad para esa persona ahorita. Siente que de verdad también se le cayó todo. Y mira lo que quiere hacer. Mira lo que quiere hacer esta persona. Esta persona lo que quiere es para contigo tener un compromiso. Sigo sacando cartas. Acuérdate que las abrí todas. Sigo sacando cartas. Y mira, quiere definitivamente colaborar, comenzar una relación, pero en conjunto, que haya ese bienestar, colaborar con la relación si se quiere. De verdad que lo que quiere esta persona es, mira, a pesar de que sencillamente y sinceramente ahorita la rueda de la fortuna no está funcionando como debe ser, no está dando el ritmo que tiene que dar, igual esta persona se va a lanzar. Esta persona quiere compromiso, no ha olvidado el pasado, definitivamente. Sin ti no se ve feliz y punto. Viene ahora a luchar por ti. Vamos a ver cuál será la carta del consejo. Y mira, sí, esta persona, el consejo que le está dando el tarot es: termina de tomar decisiones, pues. Si tienes que ir a donde Aries, pues termina de tomar las decisiones. ¿Qué más quieres? Hazlo de una vez. Sí, señor, mi querido Aries. Fíjate tú, ¿qué te digo? Tú, por un lado, caído así, con aquel dolor o esperando una respuesta, esperando a que esta persona regrese. Estás enganchado todavía o enganchada. No, se te ve que lo que tienes en tu mente es la idea de que esa persona regrese nuevamente a ti. Quizás a lo mejor alguien te ha querido demostrar su amor o ha querido, vamos a decir así, proponerte una relación y tú de verdad no has querido hacerla, no has querido. Tú estás esperando es ese pasado. Y sí, definitivamente tu corazón no está sino esperando nada más a que eso llegue para como formalizar con esa persona definitivamente. Por el otro lado, te tengo la noticia, pues, de que esta persona definitivamente de nada no ha olvidado el pasado. Solamente hay que esperar un poco, porque la carta del juicio invertida está diciendo que no es el momento ahorita, quizás como de emprender alguna aventura, que hay que esperar un poquito. Quizás a que todo pase, el momento especial, un momento específico, todo tiene su momento. Sin embargo, en su mente, esa persona lo que tiene es la idea de hacer una gran alianza contigo. Definitivamente. Qué impresión me dan a mí estas cartas. Su corazón está ahorita como queriendo colaborar con la relación, queriendo, necesita, como quien dice, ponerse
en complicidad contigo, si se quiere, para seguir adelante en una relación. Si es verdad que la relación, la rueda de la fortuna en algunos momentos no está funcionando por alguna razón, porque a lo mejor es difícil, va a ser un poco difícil tener que, quizás que volver por muchas razones, habrán algunos impedimentos, qué sé yo. Lo cierto es que a pesar de que todavía no hay conversaciones, no hay las conversaciones todavía, sí que te dice o le dice a esa persona el tarot que por favor termine de tomar, está tomando decisiones, que las termine de tomar y que realmente venga, que venga cuando tenga que venir y punto. Por ahorita, como está esa rueda de la fortuna invertida, yo quiero ver cuál es la energía que hay entre ustedes dos. Porque sí que estoy viendo definitivamente que aquí va a haber algo. Aquí tú no te tienes que preocupar, Aries, porque sí es cierto, sin ti no se ve feliz. Esta persona quiere, desea nuevamente tener algo contigo muy en serio, muy definitivo. Y va a venir a luchar por ti. Eso puedes tener la seguridad. Mira, hoy, mira, el mundo, la luna. Y siempre hay algunas dudas. Por eso es que la rueda de la fortuna está así, volteadita, porque dentro de todo hay dudas. Tú tienes dudas de si esa persona va a venir o no. Esa persona tiene dudas de que si tú le vas a aceptar nuevamente o no. Por eso es que hay esa pequeña tardanza. Pero poco a poco, Aries, esto se va a venir alineando de una manera que cuando tú te des cuenta, esto se dio. ¿Sí? Lo que es del cura va para la iglesia. ¿Sabes? Lo que es para ti va a ser para ti, aunque te quites y aunque te metas debajo de las piedras. Lo que es tuyo es tuyo. Y pareciera ser que esta persona eso es lo que más está deseando. Sin ti no se ve feliz. Sí, señor. Punto y aparte. Viene ahora a luchar por ti. Y sí que te digo, ya la carta de la advertencia o digamos del consejo le está diciendo a esa persona, ya es hora de que tomes la decisión que tengas que tomar. Toma tu decisión y punto. Y ya. Y tú con tu intuición, que también te la están aconsejando, pon a funcionar esa intuición. Si ha de venir para ti, pues así será. Lo que sí te pide el tarot es que no esperes. Lucha energéticamente, pero sigue adelante con tu vida. No te martirices, no te pongas ansioso o ansiosa. Si eso es para ti, eso será para ti. Recuerda que esto le va a resonar a quien le tenga que resonar. Habrán personas que a lo mejor esto no le va a resonar, pero al que le tenga que resonar, a quien yo le esté leyendo, pues así será. Sin ti, vuelvo y repito, esa persona no es feliz. Necesita tenerte a un lado, a tu lado. Necesita, a su lado, perdón. Necesita de verdad hacer ese compromiso, comprometerse contigo, tener una alianza contigo. Y a eso es lo que va, eso es lo que tiene en su mente. No se le sale de su mente eso, sí señor. Así que yo te digo sinceramente, si estabas esperando por ese retorno, pues mira, pareciera ser que sí se te va a dar ese retorno. Sí señor. Así mismo es. Así que hay cambios de ciclo para ti y para la relación en sí. Y hay muchísima dulzura aquí en esto. O sea que son pensamientos muy dulces que tiene esta persona para contigo y tú también tienes tus pensamientos muy aferrados para con esa persona. Si te has aferrado, si de verdad veo que sí, que necesitas que todo esto se resuelva, que definitivamente esta persona vuelva y sí que te digo, esta persona tarde que temprano va a regresar nuevamente. Así mismo te lo digo, así mismo es y lo vas a saber, lo vas a comprobar. Entonces, mi querido Aries, te estoy dejando ya con esta lectura. Espero que realmente te haya servido para algo. Lo que realmente es para ti. Lo que te resuene, pues tómalo en consideración. Y lo que no, pues sencillamente lo mandas al reciclaje. Sí que te digo de una vez que sin ti esta persona de verdad no se siente. Siente que le hace falta algo y ese algo eres tú. Viene ahora para luchar por ti, eso no te quepa la menor duda, porque mira lo que tiene en su mente y lo que tiene en su corazón.
En su mente la idea de hacer una alianza contigo, en su corazón la idea de colaborar nuevamente con esa relación y hacerla fuerte, hacerla unida, ponerla de verdad como quien dice en forma. Así que ahí te estoy dejando esa lectura. Felicitaciones, nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye, te quiero mucho.